Patricia nunca había sido una amante de la naturaleza, pero ese día, por alguna razón que no podía explicar, sintió el impulso de escapar de la ciudad y dirigirse a la montaña. Su vida parecía estar estancada, llena de rutinas que la asfixiaban. Día tras día, todo parecía repetirse sin sentido, y se sentía atrapada en una versión de sí misma que ya no reconocía ni deseaba ser. Tomó su mochila y condujo hacia las afueras de la ciudad, hacia una montaña que había visto muchas veces pero que jamás había explorado. El camino serpenteante hacia la cima parecía una metáfora de su propia vida, lleno de vueltas, subidas empinadas y a menudo, sin una visión clara del destino. Al llegar al pie de la montaña, el aire fresco la golpeó en la cara, y por primera vez en mucho tiempo sintió un leve alivio. La ciudad, con su caos constante, quedaba atrás. Aquí, en este lugar abierto y vasto, Patricia esperaba encontrar algo de paz, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Empezó a caminar por un sendero que no parecía muy transitado, siguiendo un instinto más que un plan. A medida que subía, los sonidos de la naturaleza se intensificaban: el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles y el crujido de las ramas bajo sus pies. Pero en su mente, la misma conversación interna continuaba, esa que había llevado consigo durante años. No eres suficientemente buena. Tu vida no tiene sentido. Nunca serás alguien importante. Estos pensamientos habían sido sus compañeros silenciosos durante tanto tiempo que ya no los cuestionaba. Simplemente estaban ahí, como una sombra que la seguía a donde fuera. El camino se hizo más empinado y Patricia comenzó a sentir el cansancio en sus piernas. No estaba acostumbrada a este tipo de esfuerzo físico, pero decidió seguir adelante. Había algo en esa montaña que la llamaba, aunque aún no sabía qué era. Después de varias horas de caminata, llegó a un claro en medio del bosque. Delante de ella se erguía una formación rocosa bastante alta, casi como si fuera una pared natural que bloqueaba su paso. Patricia sintió el impulso de acercarse. En la base de esa formación había una pequeña cueva, apenas visible desde el sendero. Entró, no porque estuviera buscando refugio, sino porque algo en esa cueva la atraía. Dentro, el aire fresco y la luz del sol apenas se filtraba por las grietas de la roca. Patricia se sentó en el suelo, su espalda apoyada contra la piedra fría, y cerró los ojos. Sintió una extraña sensación de paz, como si el lugar estuviera lleno de una energía antigua, una fuerza que había estado ahí mucho antes de que ella naciera. Y fue en ese silencio, en medio de la montaña, donde sucedió lo inesperado. Sin previo aviso, su mente se vació por completo. Los pensamientos que siempre la acosaban, esas voces críticas que la seguían como sombras, desaparecieron. En su lugar, un profundo y vasto vacío se abrió en su interior. Pero no era un vacío aterrador, sino uno lleno de potencial. En ese momento, Patricia se sintió conectada a algo mucho más grande que ella misma. Abrió los ojos lentamente y observó su entorno. En ese momento, se dio cuenta de algo simple, pero profundamente transformador. La naturaleza no se preocupa por lo que piensas de ti misma. Las montañas, los árboles, el viento, todo sigue su curso sin preocuparse por juicios o autoimágenes. La naturaleza simplemente es. Y por primera vez en su vida, Patricia entendió que ella también podía simplemente ser. Se levantó lentamente y salió de la cueva. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. El paisaje ante ella era vasto y majestuoso, y por primera vez, Patricia sintió que ella también era parte de ese vasto panorama. Ya no era una mujer pequeña y atrapada en sus pensamientos. Era parte de algo inmenso, algo sin límites. Se acercó al borde de la formación rocosa y miró hacia abajo.
Desde esa altura, todo parecía diferente. Su vida, que siempre se había sentido a sí misma y con la vida como una serie de problemas y dificultades, ahora se veía insignificante en comparación con la grandeza de la naturaleza que la rodeaba. Se dio cuenta de que, al igual que la montaña, ella también tenía la capacidad de ser firme, de crecer y de cambiar. En ese instante, Patricia entendió que la autoimagen que había mantenido durante tantos años, es decir, la percepción de sí misma, no era más que una construcción mental. Era una historia que se había contado a sí misma, una historia que podía cambiar en cualquier momento. La naturaleza le había mostrado que no había nada intrínsecamente malo en ella, que su valor no dependía de cómo la veían los demás o de las críticas que ella misma se hacía. Patricia cerró los ojos y respiró profundamente. El aire de la montaña se sintió limpio, fresco, lleno de vida. En ese momento, decidió hacer algo que nunca antes había intentado: cambiar la historia que se contaba a sí misma, dejar de verse como alguien pequeña, insignificante o rota, y comenzar a verse como lo que realmente era: un ser completo, lleno de potencial, capaz de transformarse al igual que la naturaleza cambia con las estaciones. Mientras el sol continuaba su descenso, Patricia empezó a descender de la montaña, pero esta vez algo había cambiado. Su postura era diferente, sus pasos eran más seguros. Ya no se sentía como alguien que necesitaba encontrar su lugar en el mundo. Sabía que ya lo tenía, era parte de todo lo que la rodeaba. Y lo más importante, había recuperado el poder de su autoimagen. Durante las semanas que siguieron, la vida de Patricia comenzó a transformarse de maneras inesperadas. Ya no se levantaba cada mañana con una sensación de vacío y desesperanza. Ahora, cuando se miraba al espejo, veía a una mujer capaz, fuerte y en constante crecimiento, al igual que las montañas que tanto la habían inspirado. Comprendió que su autoimagen no era algo fijo, sino que cambiaba con cada experiencia, con cada pensamiento y, sobre todo, con cada decisión. Y al igual que las montañas que permanecen firmes a lo largo del tiempo, sabía que también podía ser firme en su identidad, mientras se permitía evolucionar. A medida que pasaba el tiempo, Patricia notó que las personas a su alrededor también empezaban a tratarla de manera diferente. Lo que había cambiado no era el mundo exterior, sino la manera en que ella se veía a sí misma. Esa nueva confianza irradiaba hacia el exterior, y las oportunidades que antes parecían inalcanzables comenzaron a aparecer. Patricia siguió subiendo montañas, no solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Cada vez que se sentía atrapada en viejas creencias, recordaba aquella tarde en la cueva, cuando la naturaleza le enseñó que podía dejar atrás cualquier imagen que no le sirviera. El poder de su transformación no residía en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar la manera en que se percibía a sí misma. La autoimagen era y es el verdadero terreno que debía conquistar, y ahora lo había hecho. Muchas gracias por escuchar.